Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan 4:20. Juan en este texto nos dice que hacer profesión de fe diciendo yo amo a Dios es fácil, pero no suficiente. Esta profesión de fe debe ser acompañada y comprobada por la actitud hacia sus prójimos. Si alguien que dice amar a Dios aborrece en el sentido de no amar a su hermano a quien ve, es en realidad mentiroso. Para la estrecha mente humana es mucho más fácil amar lo que ve que lo que no ve. El que no experimenta el menor amor por su hermano no puede alcanzar el sentimiento más sublime de amar al Dios invisible. Si Dios, que es amor, no permanece en nosotros, no podemos amar a nuestro hermano. Por esta razón es más importante amar a Dios que amar a un hermano. Pero Juan razona que no podemos lograrlo sino yendo de lo mayor a lo menor y también de lo menor a lo mayor. O sea, no podemos tener uno sin el otro. Si amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano. Y no podemos decir que amamos a nuestro hermano si no amamos a Dios. Esta lección nos habla de que en Dios el amor y la justicia son inseparables. El Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este precioso salmo expresa las dos principales atribuciones del carácter de Dios. Se personifica el amor o la misericordia y a la verdad o justicia como dos amigos que se conocen de hace mucho y se encuentran y se abrazan. Estos atributos de Dios corresponden a la compasión y la fidelidad. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. El amor, la justicia, son ambos el fundamento de su trono. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podría ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos, fue levantado Jesús en la cruz. Alrededor de esto girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. No necesita atacar Satanás a toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un solo precepto de la ley, ya logra su propósito. Pero Dios dice claramente que el pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás es la raíz, sus seguidores las ramas.
Dios cumple lo declarado por Ezequiel 28, 6 al 19. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y obviamente se separa así de la vida. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si Satanás hubiese sido destruido con todas sus huestes en el momento inicial de su rebelión, habría permanecido en las mentes de los ángeles una duda en cuanto a la bondad de Dios y habría sido como una mala semilla que produciría su mortífero fruto de pecado y desgracia. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de redención, el carácter de Dios quedaría revelado a todos los seres creados. Entonces, el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará la ley. Deseada de todas las gentes, páginas 711 al 713. El segundo punto que vamos a ver es los dos mayores pecados. Ya hemos visto los dos mayores mandamientos, que son el amor a Dios y el amor al prójimo, que también los vamos a profundizar más después. Ahora vamos a ver los dos mayores pecados. Salmo 135, 13 al 19. Nadie puede elevarse por encima del objeto de su adoración. Los que adoran ídolos se hacen imágenes talladas de metales preciosos, maderas o piedra. Adoran lo que han hecho con sus propias manos. Estos ídolos no hablan ni se comunican con sus adoradores, no ven ni tampoco oyen. Si amar a Dios es uno de los dos grandes mandamientos, no amarlo y dar su adoración a los ídolos es el primero de los dos mayores pecados. La necedad de la idolatría radica en que los ídolos son meramente el producto de la habilidad humana y por lo tanto inferiores y sometidos a él. Los paganos idearon sus deidades a partir de los objetos estelares como los planetas, las estrellas, de los animales terrestres y de los animales marítimos. Las imágenes de talla eran consideradas como verdaderas encarnaciones de la deidad. El efecto producido por la idolatría es que los adoradores de ídolos se transforman a la semejanza de ellos. Se creía además que los dioses de los paganos eran los espíritus deificados de héroes desaparecidos que habían hecho grandes hazañas. Por tanto, era un culto a los muertos, lo cual implica el espiritismo. Dios, el único Dios, pone el énfasis en la naturaleza espiritual suya al desaprobar la idolatría y el materialismo. Se condena la reverencia, la adoración o la semi-adoración que las multitudes de muchos países rinden a las imágenes y pinturas religiosas. No se las considera como emblemas, sino como reales y verdaderas encarnaciones de la deidad.
que los dioses establecen su morada en esas imágenes. Dios rehúsa compartir su gloria con ídolos, no desea el culto de un corazón dividido. Colocar nuestros afectos en dioses falsos de cualquier clase o en cualquier cosa que no sea el Señor es aborrecerlo, trayendo como consecuencia dificultades y sufrimientos sobre sí mismos y su descendencia. El segundo mayor pecado es no amar al prójimo. Zacarías 7, 9 al 12 dice, Así habló Jehová de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aquí se enumeran varios aspectos de rectitud moral que con frecuencia se habían exigido, pero como un buey esquiva el yugo que se está por colocársele, volvieron la espalda, eran del todo indiferentes ante la voluntad de Dios, pusieron su corazón como diamante, y lo cual nos hace recordar que el diamante es una piedra durísima que no recibe impresiones. Este fue un acto deliberado de la voluntad, rechazar así a Dios. Ricas eran las recompensas, tanto temporales como espirituales, que se prometieron a quienes volvieran de las tierras del cautiverio. Prosperidad, buen clima, buena tierra, y seréis bendición a todas las naciones. El cautiverio curó eficazmente a los israelitas del culto a las imágenes talladas. La restauración del templo les permitió desarrollar los servicios rituales del santuario. Dios estaba ampliamente dispuesto a aceptarlos y perdonarlos. Sin embargo, con miopía fatal, se desviaron vez tras vez de su glorioso destino. Dios anhela impartir el aliento de vida a la humanidad postrada. El plan de salvación del cielo es bastante amplio para abarcar a todo el mundo. La idolatría no es lo único que provoca la ira de Dios, sino también el maltrato del pueblo, ya sea individual o corporativamente. A Dios le molesta y le enoja la injusticia, porque revela falta de amor al prójimo. Veamos ahora el tercer punto. Dios ama la justicia. Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar justicia, amar la bondad y andar humildemente con Dios. Miqueas 6:8. Dios ama la justicia y odia el mal, lo que despierta en él una justa indignación en favor de toda víctima de la injusticia. Los 10 mandamientos, especialmente a partir del quinto, nos muestran lo que es justicia y cuánto Dios la ama. El quinto mandamiento muestra que nuestro primer deber hacia el prójimo, que no tan solo revela el amor, sino la justicia, es el cuidado de los padres ancianos. Este mandamiento de honrar a los padres además tiene el objetivo de ser la base para el respeto y la obediencia que se debe a todo el que tiene una autoridad legítima sobre los seres humanos en la iglesia o en el Estado.
El sexto mandamiento, no matarás, Jesús lo amplió, abarcando no tan solo la muerte literal, sino incluyendo la ira y el desprecio. Mateo 5, 21 y 22. El odio. Primera de Juan 3, 14 y 15. Los que corrompen al inocente y inducen al virtuoso a hacer el mal. Estos matan mucho peor que el asesino y el bandido. El séptimo mandamiento, que dice no cometerás adulterio, significa básicamente respetar y honrar el vínculo sobre el cual se edifica la familia, el de la relación matrimonial, que para los cristianos debe ser tan precioso como la vida misma. El octavo mandamiento, no hurtarás. El derecho por las propiedades ajenas. Si no se respeta, no hay seguridad ni protección. Especialmente en estos días, cuando cada vez aparece más borroso el concepto de moralidad, es bueno recordar que la adulteración de alimentos, el ocultamiento de defectos, el empleo de pesos y medidas falsas son todos actos de robo. Los empleados roban cuando reciben una comisión a espaldas de sus superiores y cuando menoscaban o dañan con negligencia los bienes del propietario. Roban los empleadores cuando retienen de sus empleados los beneficios que les prometieron o permiten que se atrase el pago de los salarios o los fuerzan a trabajar fuera de horario sin la debida remuneración. Roban los que ocultan mercancías de un inspector de aduanas, los que falsean sus declaraciones de impuestos, los que eh, los que en vista de una bancarrota inminente transfieren sus propiedades a un amigo que luego les son devueltas. Podemos robar a otros en formas más sutiles, por ejemplo, quitándole su fe en Dios mediante la duda y la crítica, mediante el efecto destructor de un mal ejemplo, con chismes, calumnias y perniciosos dichos que pueden despojar su buen nombre a otros. El noveno mandamiento es el que habla del falso testimonio. Cuando damos falso testimonio ante un tribunal, la mentira se llama también perjurio y se la comete cuando se habla de otro manchando su reputación. El noveno mandamiento habla del falso testimonio. Cuando damos falso testimonio ante un tribunal, la mentira se llama también perjurio y se la comete cuando se habla mal de otro, manchando su reputación. Hay muchos que encuentran una emoción maligna en hacer resaltar los defectos de conducta de otros, en juzgar sus motivos y criticar sus esfuerzos. También se comete perjurio cuando nos quedamos en silencio ante la calumnia de un inocente. El décimo mandamiento, no codiciarás. La codicia es la raíz de todos los males que condenan los otros 9 mandamientos. Y este décimo mandamiento ataca las raíces del pecado. Se centra no en hechos o palabras, sino en los pensamientos, en los motivos íntimos de las acciones. Nos enseña que Dios ve el corazón y se preocupa menos del acto externo que del pensamiento del cual brotó la acción. Establece el principio según el cual los mismos pensamientos de nuestro corazón están bajo la jurisdicción de la ley de Dios. Este mandamiento básico revela la profunda verdad de que no somos los impotentes esclavos de nuestros deseos y pasiones naturales. Dentro de nosotros hay una fuerza, la voluntad, que bajo el control de Cristo puede someter cada pasión y deseo
y legítimo. Si amamos a Dios, amaremos a los demás y sentiremos una genuina preocupación por la justicia centrada en el bienestar de las personas. Por el contrario, una desconexión entre el presunto amor hacia Dios y la práctica de la justicia en favor de los demás demuestra una falta de compromiso en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. El cuarto punto es llamados a establecer la justicia. Cuando amamos a Dios, amaremos a los demás y sentiremos una genuina preocupación por la justicia centrada en el bienestar de las personas. Isaías dirige una profecía a Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, durante el apogeo de la supremacía asiria, en un mundo convulsionado de peligro y crisis. El pueblo de Dios había caído en muy graves pecados. Había prosperidad material, pero decadencia espiritual. El pueblo se alejó de Dios y de sus caminos de justicia. Se cometían injusticia en los tribunales porque los magistrados aceptaban sobornos y los gobernantes se dedicaban principalmente a los placeres y a lograr ganancias personales. Predominaban la codicia, la avaricia, el vicio. Los ricos se enriquecían más, los pobres se empobrecían y muchos quedaban reducidos a la esclavitud. Isaías 1:17 dice: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El ser pasivamente buenos, es decir, abstenerse de malas acciones, no basta para el cristiano. La piedad es un principio activo y el cultivo de la rectitud es la más segura garantía contra la iniquidad. Nos debemos proponer no solo dejar de hacer lo malo, sino que también esforzarnos sinceramente en hacer lo mejor que podamos. Se aprende lentamente y con dificultad a marchar por los caminos de Dios. Es un proceso lento y difícil, ya que requiere hábitos de vida correcta. Restituir al agraviado. En Israel muchos sufrían bajo la opresión de sus prójimos. Los que amaban a Dios tenían el deber de corregir estas situaciones. Debían refrenar al opresor y aliviar al oprimido, hacer justicia al huérfano que no tiene padres que lo defiendan, necesita defensores de su causa y que se les haga justicia. Defended la causa de la viuda. Los pobres y los necesitados, los desvalidos y los oprimidos necesitan alivio con urgencia. Sin embargo, los dirigentes se aprovechan de estos desvalidos para enriquecerse. Era necesario establecer justicia para todos. La religión, que en la práctica consiste en grandes ceremonias impresionantes, pero que no toma en cuenta las necesidades de los huérfanos y de las viudas, carece de sentido. Por otro lado, Jeremías, quien vino y ejerció su ministerio bajo la supremacía de tres grandes potencias, Asiria, Egipto y Babilonia, abarcó los últimos 40 años de existencia de Judá como reino. 5 reyes ocuparon el trono durante este período: Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Jeremías 22, 13, 15 y 16 dice: Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien.
¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? En el versículo 13, la referencia del que edifica su casa sin justicia es al rey Joacim, que había descuidado la situación económica de sus súbditos que estaban experimentando las penalidades de la invasión extranjera y la carga de tener que pagar pesados tributos. El 15, el versículo 15 dice, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? Jeremías reprende a Joacim por empeñarse en sobrepujar la magnificencia que orgullosamente ostentaban otros. En el versículo 16, cuando dice tu padre, se refiere a Josías, el padre de Joacim, quien vivió una vida normal, equilibrada de juicio y justicia. La suya fue una grandeza interior que sobrepasó en mucho la gloria exterior de los palacios de Joacim. El versículo 16 es muy importante. ¿No es esto conocerme a mí? Josías no buscaba la grandeza por medio de hazañas seculares, sino basó su grandeza en la comunión con el Señor, y esa comunión se manifestó en su justicia y misericordia para con la causa del afligido y del menesteroso. No solo los profetas del Antiguo Testamento abogaron por la justicia para con los más necesitados de la sociedad. Jesús, el Mesías tan esperado, tenía un mensaje muy importante para las autoridades religiosas de la nación. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto era necesario hacer sin dejar lo otro. Mateo 23:23. Jesús no reprocha a los fariseos la observancia de lo accesorio, como sería el diezmo. En realidad no es accesorio, pero está queriendo decir con respecto a lo que él compara, sino el olvido de lo esencial. Les reprocha aferrarse a la letra pequeña de la ley, transgrediendo su espíritu. Para él, la irrupción del Evangelio transforma al hombre y lo orienta en su trayectoria, no alejándolo de la ley, sino ayudándole a vivirla. Zaqueo, por ejemplo, deja de robar y devuelve lo sustraído. Los publicanos dejan sus negocios sucios y se convierten en apóstoles. La prostituta se hace misionera. Los valores que dominaban la vida anterior se trastocan. Ahora son humildes en vez de imponerse. Se esfuerzan en dar en vez de recibir, saben compartir la riqueza para ayudar a otros. Si tienen algún poder, lo utilizan para vivir siguiendo a Jesús. Son capaces de amar sin ser correspondidos, de perdonar a sus enemigos e incluso de morir por ellos. En Mateo 5, Jesús presenta un blanco tan elevado que culmina con la invitación a ser perfectos. Mateo 5:48. No dice cuándo, sino que lo hagamos ahora. Dios lo promete, con Él todo es posible. En Mateo 9:13 Jesús les dice a los fariseos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí Jesús cita a Oseas 6:6. Misericordia representa la justificación por la fe y sacrificio representa la justificación por las obras. Cristo dijo que de nada valen las formas externas de la religión sin el espíritu vitalizador de ella.
El sexto punto es ¿quién es mi prójimo? Lucas 10, 25 al 37 relata la conocida parábola del buen samaritano, donde el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? En contraste directo con el enemigo, que es el diablo, y que se aferra al poder y trata de usurpar el trono de Dios, Jesús se rebajó y se identificó con los pecadores, los que sufrían la injusticia y la opresión. Mi prójimo es el oprimido, el agraviado, el hambriento, el prisionero, el enfermo, el caído, el extranjero, el huérfano y la viuda. Pero el joven rico, para el joven rico estaba claro que los paganos y los samaritanos no eran prójimos. Sin duda alguna no entraban en esa categoría y de entre los israelitas tenían sus dudas acerca de quién podían considerar su prójimo. Prójimo, la palabra prójimo literalmente significa próximo, o sea, cercano. El sacerdote, el levita y el samaritano habían estado cerca del desventurado viajero herido e inconsciente, pero solo uno de ellos actuó como prójimo. Ser buen prójimo no depende tanto de la proximidad como de la voluntad para compartir las cargas ajenas. Ser buen prójimo es la expresión práctica del principio del amor para el que lo necesita. Sencillamente el prójimo es cualquiera que necesita ayuda. El intérprete de la ley pudo entonces apreciar la profunda comprensión que Jesús tenía del verdadero significado de la ley y como maestro pudo apreciar el tacto con el cual Jesús respondió a su pregunta. En conclusión, la lección de esta semana subraya dos ideas principales. La primera es, la justicia es el vínculo inquebrantable del amor hacia Dios y hacia los demás. Amar al prójimo implica acciones amorosas hacia él que incluyen compartir bienes por su bienestar. Una desconexión entre el presunto amor hacia Dios y la práctica de la justicia en favor de los demás demuestra una falta de compromiso en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Juan dice en Primera de Juan 2, 9 al 11, que el que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo para él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Primero de Juan 3, 10 y 11 agrega ideas tan radicales como el que no ama a su hermano aún está muerto. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por otro lado, promover la justicia y el bienestar social significa, entre otras cosas, ayudar a mejorar la situación de los demás y aliviar el sufrimiento en el mundo. El sufrimiento aparece aquí como una forma visible de injusticia. Por otro lado, el amor que impulsa la justicia se nutre del amor desinteresado que Cristo demostró al sacrificarse por nosotros. Aunque nadie ha visto a Dios jamás, su amor se hizo visible porque envió a su Hijo unigénito al mundo. No fuimos nosotros quienes amamos a Dios primero, sino Dios fue quien lo hizo. El amor es fallido cuando está desconectado de la justicia, como lo ilustra el caso del joven rico, que decía guardar los mandamientos, pero no mostraba amor por los pobres. Amar a Dios y al prójimo son los dos
puntos de anclaje que sostienen todas las enseñanzas bíblicas. Mateo 22, 35 al 40.